Hola, bienvenido a un nuevo video sobre los conceptos fundamentales de la estadística. Para iniciar debemos comenzar haciéndonos las siguientes preguntas. ¿Cómo surgió la estadística? ¿Quiénes fueron sus pioneros y qué problemas querían resolver? Para responder a todas estas preguntas planteadas, tenemos que sumergirnos en el tiempo para poder estudiar algunas de las civilizaciones más grandes y más antiguas de la historia. Allí encontraremos los primeros indicios de la estadística, como herramienta para organizar de la mejor manera posible los asuntos del Estado. Se han encontrado tablillas de los sumerios con anotaciones sobre sus negocios y asuntos legales. En Egipto se encontraron anotaciones acerca de las riquezas y tierras para planificar la construcción de las pirámides. También en China se encontraron escritos acerca de actividad agrícola, industrial y comercial. De esta manera, la estadística nació como una necesidad de estas grandes civilizaciones antiguas para poder gobernar de la forma más adecuada y eficiente en la distribución de todos sus recursos. Con el pasar del tiempo la estadística se fue desarrollando con la matemática estadística, como ciencia e instrumento imprescindible en la toma de decisiones. Entonces, ahora podemos definir a la estadística como la ciencia que se encarga de la recolección, clasificación, representación gráfica e interpretación de los datos, de una forma simple y ordenada, para la toma de decisiones en situación de incertidumbre. También hay que tener muy en cuenta el concepto de población y muestra. La población es el conjunto total de personas, objetos y medidas que tienen, por lo menos, una característica en común. Por ejemplo, la población de personas de una ciudad, todas tienen estatura, edad, estado civil, nacionalidad, y muchas otras características más. A estas características se las conoce como variables. Luego, también hay que definir la muestra, que es un subconjunto de la población. Esta tiene que ser representativa y debe contener características esenciales de la población para poder hacer generalizaciones. Otros conceptos fundamentales para poder entender a la estadística son los que están relacionados con las variables y tipos de variables. La variable estadística se define como una característica de la población a la cual haremos un análisis respectivo para obtener resultados que nos ayuden a describirla. Podemos clasificar las variables en los siguientes dos tipos. Primero, las variables cuantitativas. Las variables cuantitativas son aquellas que únicamente se pueden expresar en números y pueden ser continuas o discretas. Una variable cuantitativa continua es aquella que, en un intervalo puede asumir cualquier valor, por ejemplo, el tiempo que tarda un corredor en completar los 50 metros planos, el peso de una persona, la altura de un edificio construido. Una variable cuantitativa discreta es aquella que, en un intervalo solo puede asumir algunos valores que, generalmente, son enteros. Por ejemplo, el número de hijos de una familia, el número de libros que tiene un estante, el número de goles que marca tu equipo favorito. Segundo, las variables cualitativas. Son aquellas que expresan cualidades o características que no se pueden medir numéricamente, sino que se clasifican en categorías. Por ejemplo, el color de los ojos, el tipo de sangre o el género de una persona. Las variables cualitativas se pueden dividir en dos tipos, nominales y ordinales. Las variables nominales son aquellas que no tienen un orden ni una jerarquía entre sus modalidades. Es decir, no se puede decir que una categoría sea mayor o menor que otra. Por ejemplo, la nacionalidad, el estado civil o la religión. Las variables ordinales son aquellas que tienen un orden o una jerarquía entre sus modalidades. Es decir, se puede establecer una relación de mayor o menor entre las categorías. Por ejemplo, la escolaridad, la satisfacción o la jerarquía militar son variables ordinales. También tenemos que definir qué son los parámetros y los estadísticos. Un parámetro es una medida numérica que describe una característica de una población y además son valores desconocidos. Por ejemplo, el promedio de ingreso de todos los habitantes de Bolivia, la proporción de mujeres que votaron en las últimas elecciones, la desviación estándar de la altura de todos los estudiantes de ciencias económicas, etc. Un estadístico es una medida numérica que describe una característica de una muestra y, además, son valores variables y conocidos. Por ejemplo, el promedio de ingreso de 100 habitantes de Bolivia elegidos al azar, la proporción de mujeres que votaron en una encuesta realizada a 500 personas, la desviación estándar de la altura de 50 estudiantes de ciencias económicas seleccionados al azar.
Entonces, podemos ver que la diferencia entre un parámetro y un estadístico es que el primero se refiere a la población completa y el segundo se refiere a una muestra que forma parte de la población. Espero que este video te haya ayudado a entender mejor los conceptos estadísticos y sus ejemplos. Si te ha gustado este video, no olvides darle like y suscribirte a nuestro canal para más contenidos educativos relacionados con la estadística. Hasta el próximo video.